Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 86. Estamos en el Antiguo Testamento considerando el libro de Génesis y vamos a estar en el día de hoy contemplando los capítulos 16, 17 y 18. El capítulo 16 contiene la historia de la sierva de Sarai y el intento de Sarai y Abraham de hacer cumplir la palabra de Dios por su propia cuenta. El verso 1 indica que Sarai seguía estéril sin darle hijos a Abraham. Noten que su sierva es egipcia, indicando que hubiese salido de Egipto con ella cuando el faraón la envió de regreso con Abraham. Sarai confecciona un plan para que Abraham pudiera tener un hijo propio quien le sirviera de heredero. Noten en el verso 2 que atribuye su esterilidad a Jehová. Debemos recordar que Sarai no tenía el mismo conocimiento de Dios que había tenido Abraham, y el hecho de que atribuye su esterilidad a Jehová es indicación de una de dos cosas. Primeramente, es posible que estuviera acusando a Abraham por su fe en un Dios que no era capaz de hacerla producir un hijo. Segundo, es posible que estuviera genuinamente tomando a Jehová como su propio Dios. De todos modos, su plan envuelve a Agar y su marido. La idea era que Abraham pudiera engendrar un hijo con Agar, quien eventualmente sería su heredero. Abraham consintió en el plan. Noten en el verso 3 que esto sucede luego de 10 años en la tierra de Canaán, indicando que Abraham tuviera 85 años y Sarai 75. El verso 4 indica que Agar concibió un hijo, por lo cual miraba con desprecio a Sarai. Los versos 5 y 6 describen la reacción de Sarai ante las acciones y la actitud de Agar. Finalmente confronta a Abraham sobre el asunto, diciéndole lo que sucedía con Agar. Noten que Sarai pone a Dios por medio otra vez hasta que Abraham le dice que hiciera lo que bien le parecía. Aparentemente su respuesta era afligir a Agar, aunque no sabemos de qué manera, no se nos menciona en las escrituras. Tal era su aflicción de Agar que ésta decide huir estando todavía encinta. Los versos 7 al 12 cuentan la historia de un encuentro especial entre Agar y el ángel de Jehová. Esta es la primera apariencia del ángel de Jehová en la Biblia, aunque es conocido solo en el Antiguo Testamento, y debemos notar algunos detalles de este encuentro. Agar se encuentra con este personaje en el pozo entre Cades y Bered. Aún sin conocerle, este ángel la llama por nombre y la identifica como sierva de Sarai. Le pregunta de dónde venía, a lo cual Agar le responde. Las palabras del ángel de Jehová son importantísimas para identificar quién sea este personaje tan importante en el Antiguo Testamento. Primeramente, la manda de regreso a Sarai y que fuera sumisa. En el verso 10, las palabras del ángel de Jehová se asemejan a las palabras de Dios hacia Abraham. Las palabras del ángel son expresadas en la primera persona, cual implica que este ángel sea Jehová mismo, aunque nadie ha visto a Dios jamás, indicando que este sea Jesús. Las palabras de los versos 12 y 13 siguen la promesa de bendición, indicando que Ishmael, Jehová escucha o Jehová oye, sería un hombre fiero y que su mano sería en contra de sus hermanos y la de sus hermanos contra él, y que su morada sería delante de todos sus hermanos. Ismael vendría a ser el padre de las naciones árabes, las cuales cumplen todas estas palabras. Regresando al tema del ángel de Jehová, debemos notar las palabras del verso 13, cuales indican que el ángel de Jehová era actualmente Jehová quien hablaba con Agar. El nombre de Agar le atribuye, el nombre que Agar le atribuye a Jehová es Jehová Roí, cual significa Jehová me ve. Esto afirma que el ángel de Jehová sea Jehová mismo, siendo la manifestación física, aunque no necesariamente material, de Dios en el Antiguo Testamento, afirmando la acción de Jesús en toda la trayectoria humana. Encontraremos a este personaje en otras historias mediante el Antiguo Testamento. Los versos 15 y 16 explican que Agar dio a luz a Ismael cuando Abraham era de 86 años. Noten que Abraham nombró al niño Ismael conforme a lo dicho por el ángel de Jehová. Esto indica que Agar le haya contado a Abraham lo acontecido con el ángel de Jehová. El capítulo 17 contiene la señal del pacto de Dios con Abraham. Noten que pasaron 13 años entre el nacimiento de Ismael y los eventos del capítulo 17. Dios se le aparece a Abraham hablando de semejante manera que las otras ocasiones, prometiendo multiplicarlo en gran manera. Abraham se postra delante de Jehová, quien sigue hablando su pacto con Abraham, que fuera padre de muchedumbre. En el verso 5, Dios le indica que su nombre ya no sería Abraham, sino Abraham.
Abraham significa padre exaltado en el hebreo, mientras que Abraham indica que sea padre de una multitud. El pacto de Dios con Abraham, explicado en los versos 8 al 14, es que Jehová será el Dios de Abraham y de sus descendientes, y que la tierra de Canaán sería su perpetua heredad. La señal del pacto sería circuncisión. Deben notar que la circuncisión entra como señal del pacto de Dios con Abraham antes de la ley, pero es perpetuado como aspecto de la ley en el pacto de Dios con Israel en el desierto. El verso 14 indica las consecuencias de no circuncidar a sus hijos, que sería la excomunicación del pueblo, ya que era contado como una violación del pacto. En los versos 15 y 16, Dios también le indica que el nombre de Sarai debe ser cambiado a Sara. Mientras que Sarai significa princesa, Sara significa mi princesa, indicando que Jehová la había escogido para su propósito y que ella sería la madre de la nación prometida a Abraham. Noten la bendición de Dios sobre Sara en el verso 16. Noten al igual la reacción de Abraham en el verso 17. Abraham se rió, pensando que era una ridiculez que fuera a engendrar hijos a los 100 años, notando que Sara era de 90 años. Aunque ya hemos notado que Abraham muere a los 175 años y con más hijos de su segunda esposa, esta escena nos indica la desesperación de Abraham luego de 25 años esperando la promesa de Dios. La respuesta de Abraham ante las palabras de Dios es a favor de su hijo Ismael, pidiendo que Ismael viviera delante de Jehová, o sea, que Ismael fuera el cumplimiento de las palabras de Jehová. Las palabras de Dios en el verso 19 son una reprensión del pedido de Abraham. Jehová conoce que las palabras de Abraham son en duda de que tuviera un hijo propio con su esposa Sara. Por lo tanto, le indica a Abraham que tendrá un hijo cual llamará Isaac. El nombre de Isaac significa se reirá y típicamente es pensado haber sido dado luego de la risa de Sara en el próximo capítulo. Sin embargo, Dios determina su nombre con la risa de Abraham. Jehová indica que el pacto sería con Isaac. El verso 21 indica el tiempo en el cual le nacerá Isaac. Noten en el verso 20 que Jehová no se olvida de sus palabras a Agar en cuanto a Ismael y confirma que Ismael sería prosperado y bendecido en semejante manera, produciendo 12 príncipes y una gran nación. Esto es importante por cuanto Isaac sería el padre de Jacob, quien engendraría los 12 hijos quienes forman las 12 tribus de Israel. Ismael también daría lugar a 12 tribus, pero serían constantemente contra sus hermanos, tanto las tribus de Isaac y Jacob, pero también los descendientes de los otros hijos de Abraham. El capítulo termina con la indicación que Abraham se levantó de su conversación con Jehová y tomó a todos los varones de su casa, incluyendo a Ismael, y los circuncidó. Noten que Abraham también se circuncida siendo de 99 años. Ismael es de 13 años a este tiempo, implicando que fuera de 14 años al nacimiento de Isaac. En el capítulo 18, Jehová vuelve a aparecerle a Abraham, probablemente unos meses luego del acontecer en el capítulo 17. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando levanta su mirada a ver a Jehová, quien se acercaba a su morada. Esto es indicativo de una experiencia semejante a la de Agar con el ángel de Jehová en el capítulo 16. Parece ser que Jehová en este capítulo pudiera ser el ángel de Jehová, siendo que nadie ha visto a Dios jamás, según Juan 1:18, y que Jesús es la misma imagen de Dios, según Colosenses 1:15. En esta ocasión, Abraham ve a Jehová acompañado de dos otros varones, probablemente ángeles. Al verlos, Abraham sale corriendo hacia ellos y les invita a posar con él un rato. Noten en el verso 4 que manda traer agua para que se lavasen los pies, pero Abraham no le lavó los pies. Luego les invita a recostarse en la sombra de un árbol en vez de invitarlo a la tienda. Mientras los hombres descansaban, para la imaginación de Abraham, siendo que no necesitaban descanso actualmente, Abraham corre para prepararles una comida. Manda a Sara a cocinar panes, mientras que envía a un criado a preparar un becerro. Toma mantequilla y leche junto al becerro preparado y se los pone delante de los varones. Abraham se queda con ellos mientras que comen. Noten que el árbol estaba lo suficiente cerca de la tienda como para que Sara escuchara su conversación. Los varones preguntan por Sara y Abraham afirma que estaba en la tienda.
a lo cual Jehová le indica que volvería al tiempo de la vida o la gestación de un niño y Sara tendrá un hijo. Noten la manera en la cual el verso 11 describe a Abraham y Sara como viejos avanzados de edad. También indica que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, indicando que estuviera en menopausia. El verso 12 indica que la respuesta de Sara es semejante a la respuesta de Abraham en el previo capítulo, riéndose. Jehová nota que Sara se rió y le pregunta el motivo de su risa. Noten las palabras del verso 14, las cuales sirven de recordatorio a la audiencia original del poder de Dios para hacerlo milagroso. Cuando Sara es preguntada sobre su risa, lo niega, pero Dios afirma que se había reído. Los versos 16 al 33 contienen la intercesión de Abraham por Sodoma y el propósito de Dios de destruir la ciudad. Los versos 16 al 19 nos indican el pensamiento de Dios en cuanto a lo que había de hacer y cuál sería la respuesta de Abraham al saber lo que sucedió en Sodoma. Estas palabras vienen solo por iluminación del Espíritu Santo, ya que solo el Espíritu conoce lo profundo o la mente de Dios. Pueden ver 1 Corintios 2:11. Los versos 20 y 21 indican un clamor en contra de Sodoma y Gomorra por culpa del pecado de las ciudades. En el contexto mayor del libro de Génesis, hasta este punto de lectura, es necesario analizar el clamor a Jehová según descrito en el libro. Hasta el momento, el clamor mencionado ha sido el de la sangre de Abel en el capítulo 4, indicando que el clamor cual subía delante de Dios en contra de las ciudades hubiera sido la sangre de los inocentes. Ezequiel 16:49 indica que el pecado de las ciudades haya sido una abundancia de ociosidad y su negligencia en ayudar a los pobres y necesitados. Aunque Sodoma y Gomorra eran conocidos por su homosexualidad, eran culpables de otros pecados graves también. El verso 23 indica que Abraham entendió que Jehová destruiría las ciudades. Los versos 24 al 33 contienen la historia de la intercesión de Abraham por las ciudades. Los dos varones cuales acompañaban a Jehová se van delante hacia Sodoma. Mientras tanto, Abraham se queda hablando con Jehová, pidiendo clemencia si encontrara algunos justos en la ciudad. Comienza preguntando si Dios destruiría la ciudad si hubiese 50 justos en la ciudad, a lo cual Dios responde que no. Luego pregunta acerca de 45 y luego acerca de 40. Abraham sigue su discurso con Dios hasta llegar a pedir por la salvación de la ciudad si se hallaran tan solo 10 justos. Jehová ya sabía la justicia de Sodoma y conocía que en Sodoma solo había un justo con su familia en Sodoma. Este justo era Lot, por quien Abraham estaba claramente pidiendo clemencia. Abraham no se atrevió a bajar de los 10 justos y Jehová se aparta de Abraham y Abraham regresa a su hogar. Estos han sido los capítulos 16, 17 y 18 de Génesis. Espero les sean de provecho y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.